Hola, un fuerte aplauso si estás emocionado de estar en la iglesia. Yo estoy emocionado de estar aquí. Y bueno, si estás visitando por primera vez, quiero decirte que Jen y yo te damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a todas las localidades, a Cape Coral, Janesville, Wisconsin, Dios detrás de las rejas, God Behind Bars, Hardy, Dixon. Y bueno, los amamos mucho. Estamos el día de hoy cerrando esta serie de nuestra era de relación y tuvimos bastante buenos comentarios sobre esta serie y la extendimos una semana más. Y estamos hablando de cómo tener relaciones que nos inspiren y nos motiven. Voy a hablar el día de hoy de un tema bastante difícil. Hay muchas opiniones sobre esto en nuestra cultura y el título de mi mensaje se llama Amor de mentiras. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Vamos a hablar de la sociedad hoy en día que está tan oversexualizada. Y van a decir, uy, ¿vamos a hablar de eso en la iglesia? Sí, 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 vamos a hablar de esto. Sé que para muchas personas esto es un tema incómodo, ¿verdad? Hablar de este amor falso, ¿verdad? Cuando hablamos del sexo, no queremos hablar del sexo en la iglesia, porque cuando lo hacemos, pensamos, se nos hace que es algo así, como que Jesús está viéndote, ¿verdad? Como este letrero. Ahora, si estuvieras manejando en Wisconsin, habría un tercer pancarta que diría queso abajo de esto. Bueno, vivimos realmente en una cultura donde la gente está pensando que el sexo está por todos lados, todo el mundo habla de esto, las personas dicen que hay que nada más las personas jóvenes hablan de esto. No, no es cierto. Hubo un estudio donde la pornografía, aquí están los porcentajes de cuántas personas, mira, los mismos de 18 a 29 años, también los 50 a 64 años están viendo pornografía y los de 30 a 49 lo han estado viendo más. Mira, no es solamente un problema para jóvenes, no es solamente un sermón para jóvenes, pero la edad a la que se expusieron por primera vez a la pornografía aquí en Estados Unidos es a los 12 años. Ese es un ejemplo de toda la sobresexualización que han estado hablando, ¿verdad? De todo esto, todos lo sexualizan, está en todos lados, todas las personas lo están viendo de una u otra forma de sexualidad y necesitamos hablar de esto aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que este tema necesitan sacarlo de la iglesia, es decir, no hables del sexo en la iglesia, porque es un tabú. Pero si lo hacemos así, entonces la consecuencia de no hacerlo es que entonces ya la educación del sexo se queda a las manos de las redes sociales, de Hollywood, de la cultura música, de las escuelas, de otras personas. La pregunta es, ¿quién está enseñándole a nuestros hijos de la sexualidad? Bueno, como tu pastor estoy hablando de esto el día de hoy y sé que va a ser un poco intenso hoy, podemos con esto. Y si estás aquí por primera vez, no hablamos de esto todas las semanas, ¿ok? Mira, empiezo con esto el día de hoy. Eh, si somos creados, sé que hay personas que dicen, bueno, a lo mejor hay aquí personas visitando o están viendo en línea y a lo mejor piensas que tienes la mentalidad más como un evolucionario y no crees esto. Bueno, aquí en City First creemos que la Biblia dice que nos crearon, estamos hechos para un propósito y por un propósito, por un creador. Y si necesitamos hacer esta pregunta, ¿qué es lo que el creador dice sobre nosotros y el sexo? La cultura dice mucho del sexo, habla en exceso de esto. De hecho, de los 1950, a lo mejor de los años 60, una revolución se llama la revolución sexual. Muchos de ustedes ya estaban vivos antes que yo naciera, pero estudié de esto y había aquí en la cultura americana
había muchas pláticas del sexo y la expresión libre y estas cosas que decía, bueno, salió por primera vez, se puede decir, el sexo salió de la recámara y empezó a hablar más de esto. ¿Sabes? La Universidad de California de Berkeley hablaron de esto, que ya no iban a abrazar esa forma de ver el sexo tan rígida, iban a abrazar, se puede decir, la expresión libre del amor a través del sexo. Y bueno, cuando salió el sexo de las puertas cerradas de la recámara, empezó a enseñarse en nuestra cultura, empezaron a vender, ¿verdad? El sexo vendía jabones, carros, lo que sea. Empezó a ser más fuerte en las películas, en la música, en los medios sociales. Bueno, el sexo, sí, obviamente antes de la revolución sí influenciaron estas cosas, pero después de esta revolución sexual ya estaba en todos lados. Se puede decir que se abrieron los portones. Y aquí estamos, décadas después, y aquí estamos en nuestra sociedad y seguimos hablando de esto cada día en cualquier página de internet, donde ves las noticias, donde ves la televisión, las películas que ves, vas a ver sexo en algún lado. Alguien va a hablar de sexo, alguien lo va a describir, alguien lo va a enseñar, no sé. Está en todos lados. Y mi pregunta para ti es esto. ¿Somos mejores por esta revolución? En la sociedad de hoy en día, ¿somos mejores por esto, mejor que lo que éramos en los 1940? Y sé que hay personas que están, pues, de una u otra peleando con esta situación, ¿verdad? Alguien, ¿sabes? Dice, el sexo no se trata solamente del sexo. Y eso es cierto. El sexo de hoy en día no solamente es un hecho, es una identidad, vende, es muchas cosas. Si te pones a pensar en nuestra sociedad, muchas cosas están llenas de sexo. Ahora, ¿qué es otra pregunta? ¿El sexo es lo mismo que el amor? Muchas veces se siente, por lo menos para mí, mi opinión, es que las personas en tratar de desesperadamente buscar el amor, se conforman con solamente el sexo. ¿Sabes? El sexo fue inventado por Dios, es un regalo para Dios. El tener sexo no es un pecado, puede ser un pecado, pero no es un pecado. La Biblia dice que es un regalo de Dios el tener sexo de una forma como Dios la creó. Dios nos creó a nosotros para tener sexo, obviamente por matrimonio. La Biblia dice que el pecado sexual es muy impactante para nosotros que cualquier otro pecado. Ante los ojos de Dios, todos los pecados son iguales, ¿verdad? A veces mentimos, a veces robamos, todo es igual ante sus ojos, pero Él hace una distinción y la Biblia dice, Dios, a través de la palabra de Dios, dice que el pecado sexual te va a hacer cargar cosas pesadas, te daña de una forma más profunda. De hecho, en 1 Corintios dice lo siguiente, hay una forma donde em, en el pecado del sexo, ¿sabes? Violamos la ley de que nuestro cuerpo es sagrado, ¿sabes? Tu cuerpo es un regalo sagrado de Dios, Él te creó. Te creó. ¿Y por qué? Porque esto fue lo que Dios diseñó para volverse el uno con el otro bajo un matrimonio. Pero cuando no, pues, cuando nada más tiene uno sexo, te duele el corazón, te lastima a ti más que cualquier otro pecado. Y si pudiera yo encapsular esto, yo diría que nuestra cultura y nuestra sociedad está diciendo esto. En tu, al perseguir el sexo y el amor, personalmente no hay reglas si se siente correcto. ¿Verdad? Cuando escribimos esto, dice, bueno, y no duele y no lastima a alguien más. Yo le había agregado esto cuando estaba escribiendo el sermón y cuando enseñé notas a mi esposa Jen, me dice, yo no creo que esto es cierto en todas las reglas de la sociedad. Hay personas que creen ahora que puedes hacer lo que tú quieras y se siente bien, aunque moleste o lastime a alguien más. En otras palabras,
Dale rienda suelta a tus deseos, es lo que dicen muchas personas. Yo diría que cualquier deseo, no solamente el deseo sexual, tiene que tener un límite, ¿verdad? Lo que no tiene límites y algo que fue un regalo tan hermoso se puede volver malo, ¿verdad? Dice, el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y bueno, me encanta lo que C.S. Lewis, el teólogo C.S. Lewis, dice aquí sobre los morales. Dice, cuando quitas los morales de la ecuación humana, quitas la humanidad de la ecuación humana. ¿Sabes? El tener límites no es malo. El tener límites es bueno. Y bueno, si tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos creó, como la Biblia dice, Él se enfoca en nosotros, pone atención en nosotros. ¿No crees que nos gustaría decirle, Dios, cómo deberíamos de vivir? Y cuando asumimos, pues que Él quiere una vida importante para nosotros, es porque sí quiere una vida buena para nosotros. Yo como un padre terrenal tengo 3 hijos y yo quiero que los 3 tengan una vida increíble, bonita. Yo quiero hacer todo lo posible para darles una base para una buena vida. Si yo soy un padre humano que tengo muchos defectos, imagínate nuestro Padre Celestial, quien es perfecto. Imagínate la vida que quiere para nosotros, como la vida abundante que dice en Juan 10:10. Él quiere que tengamos una vida muy buena, que tengamos amor, que tengamos propósito, y podemos asumir también que Dios no es alguien que mata toda la diversión, sobre todo cuando se trata de sexo. No está tratando de decir, no más haz esto, no hagas esto porque quiero que sufras. No, Él dice, quiero enseñarte la forma en la que tenemos que vivir, saber cómo tenemos que vivir. Y ¿sabes qué? En esa historia, en Génesis capítulo 1 dice, en Génesis 1 dice, Dios dijo, deja que la tierra produzca todos los animales y que tengan hijos, se vuelvan a ver, ¿verdad? Cachorritos. Después, bueno, Dios hizo todo tipo de animales, animales pequeños, grandes, y que se pudieran reproducir del mismo tipo. Y Dios vio que era bueno. Él dijo, ok, yo crié esto. Si yo fuera en Inglaterra y tú estuvieras en Inglaterra, aquí acabábamos este sermón. Ahí está pausa. Aquí un punto final, pero hay una segunda forma. Dios dijo, deja hacer que los humanos sean en imagen como yo. La Trinidad, 3 en 1. En pocas palabras, Dios Padre, Jesús, Espíritu Santo, dijeron, vamos a hacer la humanidad en nuestra propia imagen. Van a reinar sobre cualquier cosa, ¿verdad? Estamos a otro nivel que los animales, más que los pajaritos del cielo y los animalitos que corren en la tierra. Y Dios creó los humanos en su propia imagen. En la imagen de Dios los creó. Hombres y mujeres. Él los creó, ¿verdad? Hay una línea que se marca aquí en esta creación, ¿verdad? Que define la diferencia entre animales y nosotros. Tenemos perros, gatos que consideramos que son nuestros familiares, pero la verdad es que no lo son. Son animales. Ahora, bueno, si continúa, si quieres, creyendo que son tus hermanitos, tus hermanitas, lo que tú quieras. Pero mi punto es que la realidad de esto, somos muy diferentes que los animales. Funcionamos diferente, vivimos diferente, tenemos propósito que es diferente. Y tú y yo, cuando se trata de nuestra sexualidad y nuestro sexo, no somos animales en cómo vivimos. Hay una forma en la que vivimos y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la característica número 1 de Dios? A la de 3, dilo, 1, 2, 3. Ok. Si amor es la característica número 1 de Dios en la forma en la que vivimos, en la que funcionamos como humanos y sobre todo en sexo,
El amor tiene que ser la característica número uno. Tú y yo vivimos diferente que animales. Los animales no se pueden enamorar, pero tú y yo sí. Nosotros somos la única creación que fueron hechas a semejanza del Creador. Cuando Él hizo las montañas, cuando hizo las vacas, los caballos, lo que sea, Él hizo todo, pero Él no hizo ellos en su semejanza, solo hizo en semejanza a ti y a mí. Y lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 18. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y todas las mujeres dicen amén, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esta persona de ayuda, esta palabra de ayuda, las personas piensan que es mal interpretada, piensan que las mujeres nada más fueron creadas para ayudar, y en el lenguaje original no, significa que es la copareja que está al lado, no abajo del hombre, pero al lado. Es muy importante que entiendas esto. Dios creó a la mujer para ser al parejo del hombre, la otra mitad perfecta, si se puede decir así. La palabra hebrea de hombre es ish. La palabra para mujer es en hebreo. Cuando Adán vio a Eva, dijo y cuando Adán y Eva dijo ish, ¿verdad? Es un chiste que solo se entiende más en inglés, pero bueno, después de años seguimos haciendo lo mismo. Y sabes, es importante ver esto. El sexo entró al mundo antes que el pecado. Es bien importante que veas esto. El sexo no es malo, no es pecado el acto, no es como que se cayó a la humanidad, pero el enemigo ha cambiado qué significa el sexo y no tiene poder creativo. Él simplemente hace que todo esto sea corrupto, distorsiona lo que Dios creó para hacer un regalo. Él quiere que se revele uno, que sea rebelde. Él quiere tomar lo que Dios creó como un regalo y echarlo a perder. Por eso es que Él agarró este regalo del sexo que Dios nos dio y lo ha distorsionado en nuestra cultura. Y está convenciendo en nuestra cultura que puedes separar el sexo de tu alma. Eso es muy importante. Las personas dicen, yo puedo tener sexo, no me va a lastimar mi corazón. No fue de esta forma que fuiste creado. Tú eres uno. Vemos ahora y la cultura ve el sexo como que no es un regalo, sino que simplemente hacemos así, nada más. En otras palabras, tenemos que darnos cuenta que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La cultura también nos ha dado esta mentira básicamente, que la iglesia, que no deberíamos hablar del sexo. Aquí hay una pregunta que muchos de nosotros quizá tenemos en la mente. Hay personas que me la hacen como pastor y dicen, ¿por qué es mi vida sexual el negocio de la iglesia? ¿Por qué se meten en lo que no les importa en mi vida de sexo? Bueno, nosotros no estamos en el negocio de la sexualidad de las personas, sin importar lo que te digan, no es nuestro, ¿verdad? No nos incumbe, pero simplemente el motivo el que sí podemos hablar de sexo en iglesia es porque Dios te creó a ti y el sexo es quien tú eres antes de lo que sea algo que hiciste. Tú eres un humano sexual, fuiste creado para ser sexual. El creador quería de cierta forma que fueras creado como fuiste creado para que puedas procrear. No pudiéramos multiplicarnos, y no me gusta usar esta palabra porque suena como el Darwin, como especies, no nos pudiéramos procrear. Génesis dice prácticamente que el hombre y mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza, tenían intimidad sin vergüenza, ¿verdad? Antes de que el pecado entrara al mundo, no sentían vergüenza de estar desnudos. Pero cuando el pecado entró al mundo, se sintieron avergonzados de estar desnudos. Dios nos diseñó para estar íntimos con nuestra esposa, nuestro esposo, no solamente físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, para poder ser
uno. No puedes estacionar tu alma afuera de la recámara. Ay, el sexo increíble es basado en cosas que no son sexuales. El sexo increíble es basado en confianza y compromiso y obviamente amor, comunicación, intimidad emocional. Hay muchos componentes que son más que el acto del sexo. Por eso el sexo no solamente se trata del sexo, hay más que viene aquí de alma a alma, de corazón a corazón, de persona en persona. De hecho, en primer Tesalonicenses dice el apóstol San Pablo a esta iglesia, en esta iglesia que se llama Tesalónica, y se dice Tesalónica en Grecia, y esta ciudad era muy confundida sexualmente, estaban confundidos. Muchos, como muchos romanos y de Grecia, querían hacer lo que quisiera. Ahora en Estados Unidos, en 2024, y decimos, hoy somos terribles porque no tenemos valores sexuales. Y sí hay verdad para esto, pero, ¿sabes? Ni siquiera le llegamos al punto de Tesalónica. Eran peor que nosotros hoy en día. De hecho, Pablo estaba escribiendo a estos creyentes y está diciendo que va a ser muy difícil vivir puro en esa sociedad, porque en el día de Pablo tenían un templo muy grande en medio del pueblo, era un templo pagano, no era cristiano, y ellos adoraban a un dios pagano, y lo mismo en Corintios. En Corintios también pasó lo mismo. Personas venían, entraban al templo y prácticamente escogían una prostituta o un prostituto, harían cosas perversas sexualmente y adoraban al dios pagano. Era muy común. Era como ir a la iglesia todos los domingos. No solamente esto, sino los hombres romanos a veces tenían hasta 3 mujeres en su vida. Tenían la mujer que le paría los hijos, tenía la mujer que era su pareja intelectual, y por último la mujer o múltiples mujeres, que diría que hoy en día se equivaldría a hacer tráfico de humanos o prostitutas. Y era muy común que en esa época los hombres romanos hicieran esto, y eso causó mucha confusión. Y Pablo estaba tratando de dar instrucción en 1 Tesalonios 4, 13 a 18. Dice lo que dice aquí, la voluntad de Dios que sean santificados. Este santificado es como de la iglesia. Lo voy a explicar. Dice, que se aparten de la inmoralidad sexual. Acuérdense de esa palabra, inmoralidad. Que cada uno aprende a controlar su propio cuerpo. Aprende. Es algo que no es intuitivamente. A veces es difícil, pero puedes aprender a controlar tu propio cuerpo de una manera que es santa y honrosa, sin dejarte llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes el Espíritu Santo. Tú puedes controlarte y aprender cómo evitar el pecado del sexo. Puedes hacerlo. Podemos hacerlo. Si no, Dios sería un hipócrita. Si Él nos dice que hagamos esto que es imposible, eso sería injusto. Dios está diciendo, tú puedes aprender a hacerlo. Puedes aprender a estar en una sociedad y cultura donde puedes ser puro en medio de la inmoralidad. El grecio, de Grecia viene esta palabra, del griego, la palabra pornía viene donde viene la pornografía, ¿verdad? De ahí viene. La otra palabra, santificado, significa estar apartado para una cosa santa. En otras palabras, no voy a vivir inmoral, sino que me están separando para hacer algo santo, ¿verdad? Para ser usado santamente. Aquí está la verdad. Yo personalmente estoy responsable de perseguir
santificación o ser santo. Ese es mi trabajo personal como seguidor de Cristo. Le puedo pedir a Dios que me ayude, pero no te puedo pedir a ti que lo haga. Dios no lo puede hacer rápidamente. Yo tengo que hacer esto. Como yo actúo, como yo hablo, las cosas que veo, cómo me comporto, es muy importante. Bueno, vamos a tomar un poquito de aire. Yo sé que se está poniendo esto intenso. Respira tantito. Es difícil. Es muy difícil. A veces se siente casi imposible vivir en esa cultura y ser puro. Quiero decirte esto como pastor. Esto no es fácil. Cuando te estoy hablando el día de hoy de esto, no es simple. Si no, todo el mundo lo hablaría. Es muy difícil de hacerlo. Pero la dificultad nunca tiene que dictar las decisiones. En otras palabras, porque es difícil no significa que no lo tengo que hacer. Esta cultura dice, haz lo que tú quieras, pero la Biblia dice, el vivir correctamente no es conveniente, pero ¿qué crees? A la larga, paga y Dios te bendice por esto. Tu vida va a ser bendecida si vives correctamente. Sabes, en 1 Corintios, versículo 6:18, dice, corre, aléjate del pecado sexual. No hay ningún otro pecado que afecta tanto al cuerpo como esto, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. En la versión de la Reina Valera dice, corre, corre. Imagínate, si tú ves esta palabra, la palabra, ¿qué significa en griego? Se dice que corras en terror. Imagínate como que huyas en terror, como en una película de horror que va alguien detrás de ti y corres, en terror. Es lo que dice esa versión. Huye de la inmoralidad, corre de la inmoralidad. No te quedes ahí, no te sientas fuerte para estar ahí y decir, yo puedo con esto. Puedo ver esta página de internet una vez nada más. No, húyele. Porque aquí está lo siguiente. Tenemos que darnos cuenta que en esta cosa de la sexualidad y también en nuestra vida en general, que nuestra vida va a ser diferente que la cultura general. Y tenemos que abrazar esto, tenemos que estar bien con esto. Vas a ser diferente. Vas a vivir diferente. Y si estás esperando a que alguien en la cultura apruebe de vivir diferente, no va a pasar. Ellos quieren que seas lo mismo. Quieren que seas como ellos. Déjame hablar con los jovencitos el día de hoy o los jóvenes adultos. ¿Sabes? Es difícil crecer en una sociedad donde todo está ahí en tu teléfono, tan accesible, y vivir puro. Es una portal a esto y puedes entrar a cualquier lado con un cerrar y abrir de ojos. Es difícil estar en la universidad, en la secundaria, en tus 20, en una cultura que cree que el estar agasajándose así nada más es correcto, o estás tratando de buscar tu identidad, sobre todo tu identidad en Cristo, estás tratando de manejar todo esto, es difícil. Cuando tus amigos te están pidiendo, yo no sé cuándo viene la próxima temporada de Euphoria, y dices, yo no quiero ver esto, pero todos tus amigos sí quieren ver. Muchos de ustedes no saben de qué estoy hablando, pero los jóvenes aquí sí saben de lo que estoy hablando. Va a ser difícil, pero no significa que no lo tienes que hacer. Cuando lo hagas, Dios te va a bendecir por hacerlo. Vas a entrar a la vida sin todas esas cargas que muchos de nosotros más adelantados, que entramos a las mentiras de la cultura, seguimos cargando con ese peso de encima porque traemos esas cargas por haber no respetado esto. Ya sea que estés casado, soltero, saliendo con alguien, vas a poder estar puro, vas a estar enfocado en Cristo y esas relaciones van a ser bendecidas. Es tiene tanto valor el esperar. Y para los que estamos aquí más grandes, ¿sabes? Esto también es para nosotros. Estaba hablando con una pareja retirada hace como 6 meses
y tenían el dolor tenían un corazón muy triste porque muchos de sus amigos ya pasando los 60 están entrando en esa forma de vivir de los swingers, que es cuando empiezan a intercambiar parejas. No solamente es un tema para jóvenes, es también para grandes. Tú viste las estadísticas. Tenemos que aprender a vivir diferente. Tenemos que estar comprometidos con nuestra esposa o esposo, es decir, hasta que la muerte nos separe. Que no vamos a reír de las mismas bromas que otros se ríen en este tema. No vamos a hacer las mismas actividades que nos dicen las redes sociales o lo que nos dice Netflix. No significa que lo tenemos que ver, ¿sabes? Va a ser diferente para nosotros y lo podemos hacer y va a ser difícil, pero dice en 1 Pedro, dice, me encanta lo que dice aquí, me dice, yo te imploro, imagínate, es una palabra, el implorar, te está diciendo, te implora. Imagínate, hay extraños y marcianos, ¿verdad? En exilio. Es lo que está diciendo, que no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten. ¿Verdad? En otras palabras, somos diferentes en nuestra metodología, en nuestra motivación, en nuestra fruta. Todo es diferente de nosotros, donde los peregrinos, los extranjeros, bueno, ¿qué dice? Que nos apartemos de los pecados, de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. No estoy tratando de ser sensacionalista, ¿verdad? Simplemente lo que estoy diciendo es lo que Pedro está diciendo aquí. Es una guerra de tu alma. Es lo que estamos hablando. Hay un Dios y hay un enemigo. Y los dos quieren que le des tu alma. ¿A quién le vas a dar tu alma? Si tú reservas el sexo para tu esposo, tu esposa, dentro del convenio del matrimonio, ¿qué crees? Va a pagar a la larga en muchas formas. Esto va a ser, te va a bendecir. Hay personas que dicen, ay, tienes que primero checar las llantas antes de comprar el carro. No, no se trata de probar antes de comprar, no. Aquí hay un beneficio. El beneficio de hacerlo de la forma de Dios es que vas a tener la presencia de Dios más. Este pacto del matrimonio es importante. Miren, Mateo dice lo siguiente: Dios bendice a aquellos que tienen el corazón puro porque van a ver a Dios. Entre tener un corazón puro y ver a Dios, entre más puro sea tu corazón, más puedes ver a Dios. Y de aparte vas a evitarte problemas y vas a evitarte el traer tanta culpa a tu corazón. No vas a tener consecuencias graves, porque a veces si vives una vida de sexo abierto, hay consecuencias y no vas a tener que tener esas consecuencias. Número 4, vas a querer a Dios más. Dios te ama mucho, pero cómo vivimos determina cuánto nosotros queremos a Dios. Si estamos viviendo de cierta forma que nos avergüenza estar en la presencia de Dios, eso nos va a impactar en la relación con Dios. Así que si tú vives puro y santo hasta lo que más puedas, no perfecto, pero pones de ti lo mejor, tú y Dios van a tener una relación íntima. Así que conforme cerremos hoy, ¿qué haces si ya estás en esta mentira de la cultura? ¿Qué haces? Si ya cruzaste varias líneas, hiciste decisiones incorrectas, a lo mejor estás escuchando hoy y dices, ay, ojalá hubiera escuchado esto hace 2 años, hace 20 años. ¿Qué haces? ¿Sabes qué haces cuando ya cruzaste la línea? Te puedo decir lo que yo hice, lo que yo pasé con Dios en mi vida. Antes de ser pastor, antes de ser cristiano o seguidor de Cristo, yo me creí las mentiras de la cultura, de ser parrandero, de acostarme con una y con otra. Yo viví esa vida.
de pasar noches locas. Lo hice en la secundaria, cuando era joven, en la universidad. Y cuando yo llegué a una iglesia como esta, fue a esta iglesia cuando yo llegué y le entregué mi vida a Dios, yo ya traía muchas cargas. Y yo tuve que entrar a una jornada de restauración y de redención en mi vida y arreglar cosas que estaban rotas adentro de mí, inclusive de cómo mi mente era, cómo veía el mundo, cómo veía otras personas. Tuve que entrar a esta jornada y mira, yo estoy aquí enfrente de ti, de años después, y estoy casado con la mejor hermosa mujer, la más hermosa de este planeta. Vamos a celebrar nuestro aniversario número 29 este julio de casados. Tengo 3 hijos increíbles, una nuera increíble. Dios restauró lo que estaba dañado. Sin importar tu estatus, a lo mejor estás soltero, casado, casada. A lo mejor ahora estás divorciado. A lo mejor estás divorciado y te volviste a casar. A lo mejor estás viudo o viuda. Donde quiera que te encuentres, a cualquier edad. Si tú ya te comiste estas mentiras de la cultura, tengo un mensaje de Dios para ti, y es esto. Tú puedes ser santificado y lleno otra vez. Puedes estar completo otra vez. Y es porque esta promesa que dice aquí en Deuteronomio, dice, Dios, tú eres Dios, va a restaurar todo lo que perdiste. Es una promesa para ti, para mí, dice, estas palabras dirigió, dice, Él no va a decir, ay, hiciste esto, hiciste lo otro. No, esta es una promesa, Él va a regresar y va a recoger esas partes quebrantadas, te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti, te volverá a reunir entre todas las naciones por donde se dispersó. Imagínate, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados. Tu futuro es más bonito que tu pasado. Dice, el Señor cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para lo que ames con todo el corazón, con todo el alma, y para que vengas, imagine, para que vivas, no solamente para que vivas normalmente, sino que realmente vivas. Y tú vas a hacer un comienzo nuevo, te va a dar un comienzo bueno. El ser obediente a Dios, de los mandamientos que te está diciendo, puedes tener un nuevo comienzo. Te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. Lo dije en el primer servicio, el Señor, imagínate, te va a entregar todo esto. Y sabes, no estaba en mis notas, la borré porque no estaba en mis notas, porque dije, ay, está medio payaso esto. Pero lo dije en el primer servicio. Yo creo que espiritualmente, adentro, en nuestra alma, puedes volver a ser virgen. Que Dios puede restaurarte. Y sí, hiciste lo que hiciste en el pasado, experimentaste lo que experimentaste, escogiste lo que escogiste, pero Dios te puede dar un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. No tienes que vivir con estas cargas pesadas, con esta vergüenza, con estos hábitos. Él te puede ayudar. Así que vamos a cerrar el día de hoy nuestros ojos, agachar la cabeza. No voy a decir que alces la mano hoy. Yo quiero orar por ti. Por ti vamos a cerrar. Dios Padre Todopoderoso, oramos por mis amigos. Dios, yo sé que muchos de nosotros, como yo, hicimos decisiones incorrectas en el pasado. Vivimos con cargas pesadas, con consecuencias. Pero Dios, oro que tú, Dios, restaures lo que el enemigo ha robado, arruinado, contaminado. Dios, oro que vivamos diferente que la cultura. Que cuando la gente nos vea como seguidores de Cristo, no solamente nos vean haciendo lo que siempre hacemos, viendo lo que todos ven, participando en lo que todo el mundo quiere hacer. Pero Dios, que en lugar de esto, que seamos santificados, que seamos puestos para un propósito santo. Sé que es difícil, Dios, pero tú nos vas a dar esta fuerza para hacerlo.
Dios, no vamos a ser perfectos, va a haber momentos que nos vamos a equivocar, pero que Dios, tú nos des esa victoria, tú nos des fuerza. Dios, oro por los que a lo mejor han tenido heridas del pasado que les duelen porque cualquier actividad sexual, cualquier cosa que hicieron o les han pasado, han tenido heridas a través de esta actividad. Sánalos, restáuralos, déjalos saber que hoy tienen esperanza y un nuevo comienzo. Te amamos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Un fuerte aplauso para Dios.